A los 67 años, después de toda una vida entregándome a una familia que me desechó como basura, finalmente entendí que el amor de madre sí tiene límite. Me llamo Elena, y esta es la historia de cómo recuperé mi dignidad después de ser tratada peor que un mueble viejo que ya nadie quiere en la sala. Era un jueves de mayo cuando me enteré por don Juan, el portero del edificio, que mi nieto Carlos se iba a casar. «Doña Elena, usted debe estar muy emocionada con la boda del Carlos, ¿verdad? Ayer lo vi con la novia escogiendo las invitaciones en la imprenta. Sentí que se me hundía el mundo. 40 años. 40 años cambiando pañales, pasando noches en vela con fiebre, vendiendo mis joyas para pagar escuela privada, usando la misma ropa por años para que él tuviera tenis de marca. Y ni una invitación merecí. Debe haber algún error, don Juan», respondí con la voz temblándome, pero manteniendo la compostura. Una señora de 67 años no llora frente al portero. Subí los 5 pisos de escalera. Vivo en el último piso sin elevador, sintiendo cada escalón pesar 1 tonelada. Cuando entré al departamento, me apoyé en la puerta y dejé que las lágrimas cayeran. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de coraje puro, cristalino, libertador. Miré alrededor de mi departamento humilde. Las paredes todavía tenían las marcas de altura de Carlos, que le hacía religiosamente cada mes cuando era pequeño. En el portarretratos empolvado, la foto de él a los 5 años en mi regazo, sonriendo sin los dientes de enfrente. En el ropero, todavía guardaba su primer uniforme escolar, que yo misma cosí porque no tenía dinero para comprarlo. Tomé el celular con las manos temblorosas y marqué el número de mi hijo Roberto. Sonó, sonó, sonó. Cuando finalmente contestó, su voz estaba impaciente. «Mamá, estoy en el trabajo». «¿Qué pasó ahora?» «Roberto, ¿Carlos se va a casar?» El silencio del otro lado me dijo todo lo que necesitaba saber. Después de unos segundos, carraspeó. «Ah, mamá, sí, íbamos a contarle. Es que está todo muy apresurado, ¿sabe? La Patricia es la que está organizando todo». Patricia. Siempre Patricia. La nuera que entró a mi familia hace 15 años y sistemáticamente me borró de la vida de mi hijo y de mi nieto. «Entiendo». Fue todo lo que pude decir antes de colgar. Esa tarde, sentada en mi sillón desgastado donde tantas veces arrullé a Carlos cuando era bebé, tomé una decisión. Si querían borrarme de la historia de la familia, yo me encargaría de dejar una marca tan profunda que jamás podrían olvidar. Todavía no lo sabían, pero acababan de despertar algo dormido en mí desde hace décadas. Algo que mi finado esposo conoció bien y que me hizo sobrevivir cuando él murió dejándome a mí y a Roberto desamparados. La mujer que descartaron estaba a punto de mostrar que algunas lecciones solo se aprenden por las malas. Esa noche no pude dormir. Me quedé dando vueltas en la cama, repasando cada momento de los últimos 45 años. ¿Cómo una mujer que dio toda la vida por una familia llegó al punto de ser excluida de la boda del nieto que crió? La respuesta estaba en cada sacrificio que hice y que fue tratado como obligación. Mi esposo Antonio murió cuando Roberto tenía apenas 12 años. Infarto fulminante en el trabajo. De un día para otro, me vi viuda a los 35 años, con un hijo preadolescente, sin profesión, sin ingresos fijos. La pensión era una miseria que apenas alcanzaba para la renta. Fue cuando descubrí que dentro de mí existía una fuerza que no conocía. Comencé vendiendo dulces en la puerta de la escuela de Roberto. Me levantaba a las 4 de la mañana para hacer cocadas, alegrías, palanquetas. Mis manos quedaban en carne viva de tanto hacer dulces, pero yo sonreía en la puerta de la escuela como si mi vida fuera perfecta. «Dulces de la doña Elena, los más ricos del barrio», gritaba, mientras por dentro me moría de vergüenza viendo a las otras mamás llegar en sus coches, dejando a sus hijos bien vestidos. Roberto sentía pena de mí. Lo sabía. Veía en su forma de alejarse cuando yo lo saludaba, como me pedía que no fuera a las juntas de padres. «Mamá, no necesita venir. Ya estoy grande». Pero yo iba de todas formas.
con mi vestido gastado y mi canasta de dulces para vender en el recreo. Cuando Roberto cumplió 18 años, logré un milagro. Pasó el examen de admisión a ingeniería en una universidad pública. La fiesta que hice. Gasté el dinero de la renta para hacer una carnita asada para sus amigos. Dormimos en el suelo por 3 meses porque vendí nuestra cama para pagar los libros del primer semestre. Es temporal, hijo. Cuando te titules todo mejorará. Fue en la universidad donde conoció a Patricia. Hija de comerciantes exitosos, ella miró nuestra vida sencilla con una mezcla de lástima y desprecio desde el primer día. Recuerdo cuando Roberto la trajo a casa por primera vez. Miró mi sillón remendado, las ollas viejas en la cocina, y vi en sus ojos el juicio. ¡Qué acogedor, doña Elena!, dijo. Y supe en ese momento que ella sería un problema. Pero Roberto estaba enamorado. Y yo, que había dado mi vida por él, no podía negarle esa felicidad. Cuando decidieron vivir juntos, vacié mis ahorros. Dinero que estaba juntando para arreglar el techo que goteaba, para ayudar con los muebles. «Mamá no tenía que hacerlo», dijo Roberto, pero aceptó el dinero de todas formas. Su boda fue otro sacrificio. Patricia quería una fiesta grande, digna de nuestra posición. Dijo, «¿Qué posición?» Roberto acababa de titularse, apenas tenía trabajo fijo. Vendí las únicas joyas que me quedaban, el anillo de matrimonio y una cadena de oro que era de mi madre, para contribuir con la fiesta. El día de la boda, usé un vestido prestado de mi comadre María y sonreí todo el tiempo, aun cuando escuché a Patricia comentar con las amigas. La mamá de Roberto es un amor, pobrecita. Hace lo que puede con lo poquito que tiene. Cuando Carlos nació, 2 años después, fue como si Dios me hubiera dado una segunda oportunidad. Ese bebé gordito, con los ojitos rasgados del abuelo, conquistó mi corazón desde el primer llanto. Y una vez más, me sacrifiqué. Patricia necesitaba trabajar. No estudié tanto para quedarme en casa, decía. Roberto estaba de acuerdo. Es el siglo XXI, mamá. Entonces me convertí en nana de tiempo completo, sin pago, por supuesto. Es su nieto, doña Elena. No es trabajo, es amor. Patricia siempre recordaba cuando yo me atrevía a comentar sobre el cansancio. Crié a Carlos desde los primeros meses. Era yo quien me levantaba de madrugada cuando lloraba, porque Patricia necesitaba descansar para trabajar. Era yo quien lo llevaba al pediatra, quien se quedaba en vela cuando tenía fiebre, quien le cantaba para dormirse. Cuando dijo sus primeras palabras, fue abue antes que mamá, y vi el odio en los ojos de Patricia. Poco a poco, ella comenzó a alejarme. Primero fueron comentarios sutiles. «Usted malcría mucho a Carlos. Necesita límites. Los métodos antiguos ya no funcionan». Después vinieron las restricciones. No podía darle dulces, no podía dejarlo ver televisión, no podía arrullarlo para dormir. Yo obedecía todo, tragándome mi orgullo, porque lo importante era estar cerca de mi nieto. Pero ahora, viendo hacia atrás, veo que cada sacrificio mío fue visto como obligación. Cada gesto de amor fue minimizado. Cada momento en que dejé de lado mi vida por ellos fue olvidado como si nunca hubiera existido. Y lo peor, yo lo permití. Por amor, dejé que me convirtieran en tapete. Pero eso se acabó ayer, cuando me enteré de la boda. Los años siguientes fueron un proceso lento y doloroso de exclusión, como un cáncer silencioso. Patricia me fue cortando de la vida de la familia que yo había construido con sangre, sudor y lágrimas. Y lo peor, lo hizo con una sonrisa en la cara, siempre manteniendo la apariencia de nuera respetuosa. Comenzó cuando Carlos tenía 5 años. Yo lo recogía en la escuela todos los días, como siempre hice desde el kinder. Era nuestro momento especial. Me contaba sobre sus amiguitos, me enseñaba los dibujos y parábamos en la panadería para comprar un bolillo dulce. Un día, Patricia apareció en la escuela a la hora de la salida. «Vine a recoger a mi hijo hoy, doña Elena. Usted se puede ir a descansar». La mirada que me dio dejaba claro. Me estaban despidiendo.
Pero yo siempre recojo a Carlos. Patricia, no es ninguna molestia. Lo sé, pero creo importante que él tenga más tiempo con su mamá. Usted entiende, ¿verdad? ¿Entender? ¿Cómo entender que el niño que yo crié desde bebé me estaba siendo arrebatado? Pero sonreí y acepté, porque eso era lo que esperaban de mí. La buena suegra, la abuela comprensiva. Las comidas de domingo, tradición sagrada desde que Roberto era niño, fueron las siguientes en morir. Me levantaba a las 6 de la mañana para preparar los espaguetis especiales que Carlos adoraba. El pollo en mole como le gustaba a Roberto. El flan de leche condensada que era postre obligatorio. La mesa puesta con el mantel de encaje que yo misma había hecho, esperando a mi familia. Primero comenzaron a llegar tarde. «¿Perdón, mamá? El tráfico». Después comenzaron a irse temprano. Patricia tiene un compromiso. Luego vinieron las ausencias. Carlos tiene fiesta de cumpleaños de un amiguito. Por último, el golpe final. «Mamá, Patricia cree que es mejor que comamos en casa los domingos. Carlos necesita descansar para la semana». Pero yo seguía intentando. Aparecía con un tupper de comida durante la semana. Traje ese pastel de zanahoria que le gusta a Carlos. Llamaba todos los días. Solo quería saber cómo están. Mandaba mensajes que tardaban horas en ser respondidos con un seco «todo bien». Roberto, mi propio hijo, se fue convirtiendo en un extraño. El niño que crié sola, que dormía abrazado a mí cuando tenía pesadillas, ahora me trataba como una obligación incómoda. En las pocas ocasiones que nos veíamos, se quedaba en el celular todo el tiempo. Cuando intentaba platicar sobre Carlos, sobre la familia, me cortaba. «Mamá, Patricia sabe lo que es mejor para nuestro hijo». ¿Patricia sabía? ¿La mujer que ni siquiera cambiaba pañales sabía mejor que yo? ¿Que crié 2 niños prácticamente sola? Lo peor eran las humillaciones públicas disfrazadas de preocupación. En el cumpleaños 15 de Carlos, fui la última en enterarme. Llegué con un pastel casero que había hecho con todo cariño, receta que él adoraba cuando niño. Patricia miró el pastel como si fuera basura. «¡Ay, doña Elena, qué lindo! Pero ya encargamos el pastel en la pastelería francesa. Carlos ya tiene otros gustos, ¿sabe? Los adolescentes son así». Vi a mi nieto sonrojarse de vergüenza. No por su madre, sino por mí. Por la abuela con el pastel casero, con el vestido sencillo, con el regalo envuelto en papel reciclado. En ese momento, algo murió dentro de mí. Las excusas para mantenerme lejos se fueron volviendo más creativas. Carlos necesita concentrarse en los estudios. Estamos tratando de crear más independencia en él. Los adolescentes necesitan su espacio. Cada frase era una puñalada, pero yo me la tragaba callada. Después de todo, ¿qué sabía una vieja viuda jubilada sobre criar hijos en el siglo XXI? Me enteré por Facebook, imagínense, por Facebook, que Carlos había entrado a la universidad. Vi las fotos de la celebración, la familia reunida en el restaurante elegante, brindis y sonrisas. Mi nieto, el niño al que enseñé a leer, al que llevaba al parque, que se dormía en mi regazo cuando estaba enfermo, conquistando un sueño sin que yo lo supiera. Llamé a Roberto llorando. ¿Por qué no me dijeron? Soy su abuela. Ay, mamá, fue todo muy rápido. Íbamos a decirle, no haga drama. Drama. Mi dolor era drama. Mi amor era drama. Mi existencia se había vuelto un drama inconveniente en la vida perfecta que habían construido. Pero yo seguía perdonando. Seguía encontrando excusas. Ellos tienen su vida. Le decía a María, mi única amiga que aún me visitaba. Lo importante es que sean felices. María movía la cabeza, indignada. Elena, tú diste tu vida por esa familia. Esto no está bien. Pero, ¿qué está bien cuando se ama? Yo seguía mandando dinero en el cumpleaños de Carlos, aunque él no agradeciera. Seguía preguntando por él, aunque las respuestas fueran vagas. Seguía amando, aunque no recibiera amor a cambio. Ahora, sentada en mi sala vacía, me doy cuenta de que mi error fue ese. Amar demasiado, dar demasiado, perdonar demasiado, anularme tanto que se acostumbraron a mi ausencia antes de excluirme definitivamente.
Pero si pensaban que iba a aceptar ser excluida de la boda de mi nieto, como acepté todo lo demás, no conocían a la verdadera Elena. En los 6 meses que precedieron al descubrimiento de la boda, yo todavía tenía esperanza. Créanme, después de todo lo que me hicieron pasar, aún intentaba mantener unida a nuestra familia. Es impresionante cómo el amor de madre y abuela puede cegarnos ante la realidad cruel. Fue cuando Carlos cumplió 25 años que decidí hacer un último gran intento. Planeé una fiesta sorpresa en mi departamento. Nada extravagante. Mi pensión no permitía lujos, pero con todo el amor que cabía en mi corazón. Pasé una semana preparando. Hice los antojitos que él adoraba cuando niño. El pastel de chocolate con betún de cajeta. Decoración sencilla, pero hecha con cariño. Llamé a Roberto una semana antes. «Hijo, quiero hacerle una sorpresa a Carlos. ¿Puedes traerlo el domingo?» «Mamá, no sé. Ya tenemos planes para su cumpleaños. Roberto, por favor. Es solo una comida. Hace tanto que no veo a mi nieto». Después de mucho insistir, aceptó. Pero el domingo, a las 11 de la mañana, con todo listo, la mesa puesta, recibí un mensaje. «Mamá, Carlos amaneció mal del estómago. Será para la próxima». Sola en mi departamento, viendo toda esa comida, lloré como no lloraba en años. Pero no me rendí. Empaqué todo en tuppers y fui hasta su casa. El coche de Carlos estaba en el estacionamiento. Mal del estómago las pelotas. Toqué el timbre. Patricia abrió en ropa de ejercicio, claramente molesta por la interrupción. «¿Doña Elena? ¿Qué hace aquí?» «Traje unas cositas para el cumpleaños de Carlos. Como está mal del estómago, pensé que comida casera podría ayudar». Miró las bolsas en mis manos como si fueran bombas. «Ah, es que, la verdad, salió. Fue a la farmacia». En ese momento escuché la voz de Carlos desde la sala. «Ma, pregunta quién es». El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia se puso roja. Después blanca. Yo mantuve la dignidad. «Entrégale esto cuando puedas», dije, dejando las bolsas en la puerta. «Y dile que la abuela le desea feliz cumpleaños». Volví a casa caminando. Eran apenas 20 cuadras. Necesitaba la caminata para ordenar mis pensamientos. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo mi nieto tenía pena hasta de saludarme? En las semanas siguientes, intenté un enfoque diferente. Si no venían a mí, trataría de acercarme a su mundo. Le pedí ayuda a María para crear un perfil en Instagram. «Así es como se comunican los jóvenes hoy», dijo. Encontré el perfil de Carlos. Miles de fotos, viajes, fiestas, amigos, novia. Una vida entera que yo no conocía. Comenté en una foto suya: «Qué guapo, mi nieto. La abue te ama». El comentario fue borrado en minutos. Intenté por WhatsApp. Mandaba mensajes de buenos días. Stickers que María me enseñaba a usar. Al principio los visualizaba y no respondía. Después, dejó hasta de abrirlos. Los mensajes se quedaban con una sola palomita gris. Fue cuando decidí aparecer en su universidad. Averigüé el horario de salida por una conocida que trabajaba ahí. Esperé en la puerta, ansiosa como una adolescente. Cuando salió, rodeado de amigos, nuestros ojos se encontraron. Vi el pánico en su cara. «¿Abue? ¿Qué hace aquí?» «Vine a verte, hijo. Hace tanto tiempo». Sus amigos se alejaron, incómodos. Carlos me jaló a un lado, hablando bajito. «Abue, no puede aparecer así de la nada. Es penoso. Penoso». Yo era penosa. La mujer que limpió sus mocos, que le enseñó a Masi a amarrarse los zapatos, que se quedó despierta cuando tenía pesadillas. «Perdón, Carlos, solo quería...» «Ya sé, abue, pero yo tengo mi vida ahora. Nos vemos cualquier día, ¿sí? Cualquier día». La promesa vacía que se volvió el mantra de nuestra relación. La gota que derramó el vaso fue cuando descubrí, por casualidad, que se habían mudado. Fui a llevar un regalo de Navidad. Sí, todavía intentaba. Y encontré el departamento vacío. El portero nuevo no sabía informar a dónde se habían ido. Llamé a Roberto desesperada. ¿Se mudaron? ¿Por qué no me avisaron? Ay, mamá, fue con las prisas. Trabajo nuevo de Patricia. Todavía nos estamos organizando. Pero, ¿y la dirección? ¿Cómo los voy a visitar? Calma, mamá.
Cuando tengamos todo organizado, la invitamos a conocer. Esa invitación nunca llegó. Descubrí la dirección nueva por María, que vio a Patricia en el salón de belleza y la oyó comentar sobre el fraccionamiento de lujo donde estaban viviendo. Cada intento mío de reconectar era recibido con más distancia. Era como tratar de abrazar humo. Mientras más trataba de aferrarme, más se me escurrían entre los dedos. Pero yo persistía. Por amor, por esperanza, por tonta. Seguía creyendo que un día recordarían todo nuestro pasado juntos. Todo mi amor, todos mis sacrificios. Pobre de mí. No sabía que para recordar primero hay que haber valorado. Y ellos nunca valoraron nada de lo que hice. La boda escondida fue solo la confirmación final de lo que me negaba a ver. Para ellos, yo no era familia. Era un estorbo del pasado que necesitaba mantenerse a distancia. Fue en el mercado de San Juan, una mañana de martes, que pasó la humillación que lo cambiaría todo. Estaba escogiendo verduras para el caldo que haría sola, como siempre, cuando escuché esa voz inconfundible. Patricia. Estaba en el pasillo de al lado, platicando animadamente con un grupo de mujeres. Reconocí a todas algunas. Eran las esposas de los amigos de Roberto, esas que antes frecuentaban mis comidas de domingo y elogiaban mi sazón. Muchachas, no se imaginan cómo está todo. El banquete es del Hotel Presidente. Imagínense. Carlos no quería nada muy grande, pero yo le dije, hijo, uno se casa una sola vez. Se me paró el corazón. Hijo, le decía hijo a mi nieto. Pero lo que vino después me destruyó. Y la familia de la novia es una maravilla. Gente finísima, ¿saben? Empresarios, gente de bien. Carlos por fin va a tener la familia que se merece. La familia que se merece. Como si la familia que lo crió, que lo amó, que sacrificó todo por él, no fuera digna. Una de las mujeres preguntó, ¿y la mamá de Roberto, la doña Elena? Debe estar radiante. El silencio que siguió fue corto, pero significativo. Entonces Patricia respondió, y cada palabra fue una daga. Ay, Elena, pobrecita, ¿no? Decidimos no involucrarla mucho. Saben cómo es de otra generación. No entiende estas cosas de bodas modernas. Y también, pues, sería penoso para los invitados. La familia de Juliana es toda de un nivel. Y Elena, bueno, ustedes la conocen. Vive en esa vecindad vieja. Usa la misma ropa desde hace años. Sería cruel exponerla a ese ambiente. Se sentiría fuera de lugar. Las mujeres murmuraron en acuerdo. Una de ellas agregó, «Tienes razón, Patricia. Es una gentileza ahorrarle esa pena». «Exacto. Es por amor que hacemos esto. Ya sufrió tanto en la vida, pobrecita. Perdió al marido joven. Tuvo que salir adelante vendiendo dulces en la puerta de la escuela. Imagínensela en un salón de fiestas, 5 estrellas, con gente hablando de viajes a Europa e inversiones. Sería humillante para ella». Las piernas me temblaban. Me apoyé en el carrito para no caerme. Pero Patricia no había terminado. Y también está el tema de Juliana. La pobrecita ya está nerviosa con la boda. Lo último que necesita es una suegra abuela pegajosa y necesitada. Ustedes saben cómo son esas viejitas, ¿no? Quieren opinar en todo, contar historias del pasado que nadie quiere oír. El mismo Carlos dijo que es mejor así. Carlos lo dijo. Mi nieto, el niño que yo arrullaba, dijo que era mejor excluirme. Pero no se preocupen, continuó Patricia. Después de la boda hacemos una comidita sencilla en casa. Le enseñamos unas fotos. Ella va a estar feliz con eso. La gente sencilla se conforma con poco. Gente sencilla. Eso era en lo que me había convertido. Gente sencilla que se conforma con migajas. No pude moverme. Me quedé ahí, escondida detrás del anaquel de jitomates, oyéndolas reírse y comentar sobre los preparativos. El vestido de diseñador de la novia, la luna de miel en París, la lista de regalos en Liverpool. Cuando finalmente se alejaron, abandoné el carrito ahí mismo y salí. El guardia me gritó, creyendo que me sentía mal. Y me sentía mal. Me estaba muriendo por dentro. Llegué a casa sin saber cómo. Las piernas me llevaron en automático. Cuando entré al departamento, me desplomé en el suelo. No era llanto.
Era un aullido, un sonido animal que salió del fondo de mi alma. 45 años. 45 años de sacrificios tirados a la basura. No me excluían por maldad. Eso hasta lo podría perdonar. Me excluían por lástima, por vergüenza, por ser demasiado inadecuada, demasiado pobre, demasiado sencilla para la nueva vida que habían construido. María me encontró horas después. Se había preocupado cuando no contesté el teléfono y usó la llave de repuesto que le había dado para emergencias. Me halló acurrucada en la esquina de la sala, todavía con la ropa de la calle. «Elena, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Estás enferma?» Le conté todo. Cada palabra venenosa, cada risa, cada humillación. María, mi amiga de la infancia, la única que me quedaba, lloró conmigo. «Esos desgraciados», dijo, con una rabia que nunca le había visto. «¿Cómo pueden hacerte esto?» Después de todo, fue María quien me levantó del suelo. Me bañó como si fuera niña. Hizo té. Y mientras yo bebía, dijo algo que lo cambiaría todo. «Elena, ya basta. Diste tu vida por personas que se avergüenzan de ti, que te consideran inadecuada, que prefieren mentir antes que incluirte. Eso no es familia. La familia no hace eso». La miré, y por primera vez en años, sentí algo más allá del dolor y el amor no correspondido. Sentí coraje, un coraje limpio, puro, libertador. «Tienes razón», dije. «Ya basta». Esa noche algo cambió en mí. La mujer que siempre perdonó, que siempre entendió, que siempre puso a otros primero, murió en ese suelo frío del mercado. En su lugar, nació otra Elena. Una que no pediría más migajas de amor. Una que no rogaría para ser incluida. Una que mostraría a todos el error monstruoso que cometieron al subestimar a una mujer que sobrevivió a todo lo que la vida le echó encima. ¿Querían ahorrarme la pena? Oh, yo les mostraría lo que era pena de verdad. 3 días después de ese episodio en el mercado, andaba revolviendo la casa buscando los documentos del seguro médico, cuando encontré algo que había olvidado completamente. En el fondo del cajón del ropero, dentro de una caja de zapatos viejos, estaba un sobre amarillento que no había abierto en más de 20 años. Las manos me temblaron cuando reconocí la letra de mi Antonio. Para mi Elena, abrir solo en caso de emergencia extrema. Durante todos estos años, aún en las peores dificultades, nunca consideré abrirlo. Cuando él murió y me quedé sin nada, no lo abrí. Cuando vendí joyas para pagar la escuela, no lo abrí. Cuando pasé hambre para que Roberto tuviera qué comer, no lo abrí. Porque en el fondo, siempre pensé que podría resolver todo sola. Pero ahora, destruida y humillada por la familia que construí, finalmente era hora. Dentro del sobre había 3 cosas. Una carta, una llave y la tarjeta de un abogado. Mi Elena querida, si estás leyendo esto, es porque la vida fue más dura de lo que esperaba. Perdóname por no haber estado ahí para protegerte a ti y a nuestro hijo. Nunca te conté, pero mi padre no era solo un comerciante como todos pensaban. Tenía negocios que ni mi madre sabía. Cuando murió, me dejó algo que nunca toqué. Lo consideraba sucio, deshonesto. Pero lo guardé, porque en el fondo sabía que algún día podría necesitarlo. La llave es de una caja fuerte en Banamex, sucursal Centro. El licenciado Bernardo tiene todos los documentos. Es de confianza. Se encargó de todo para mi padre. Úsalo con sabiduría, mi amor. Y recuerda, eres más fuerte de lo que imaginas. Eternamente tuyo, Antonio. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Durante todos estos años de privaciones, de humillaciones, de sacrificios, tenía un secreto guardado, y ni lo sabía. Al día siguiente, con mi mejor ropa, que aún así era sencilla y gastada, fui al banco. El gerente me miró con ese desdén típico de quien cree que los pobres solo van al banco a pedir préstamos. Pero cuando mostré la llave y los documentos, su expresión cambió completamente. «Señora Oliveira, por favor, acompáñeme al salón VIP». Salón VIP. Yo, Elena, la vendedora de dulces, en el salón VIP.
Lo que encontré en esa caja fuerte lo cambió todo. No era solo dinero, aunque había una cantidad considerable en CETES al portador, que con los intereses de todos estos años se había convertido en una pequeña fortuna. También había escrituras. 3 propiedades en el centro de la ciudad que el padre de Antonio había comprado en los años 60 y que ahora valían millones. Y lo más impresionante, contratos de participación en 2 empresas que hoy eran gigantes en el mercado. El gerente hizo las cuentas rápidamente. Entre las propiedades, las inversiones y las participaciones societarias, tenía en mis manos algo alrededor de 12 millones de pesos. 12 millones de pesos. Tuve que sentarme. La vendedora de dulces, la vieja inadecuada, la gente sencilla que se conformaba con poco, era secretamente millonaria. ¿La señora quisiera que preparáramos una tarjeta Black? También podemos recomendarle asesores de inversiones. Levanté la mano, interrumpiendo. Todavía no. Necesito pensar. Salí del banco en shock. Durante todos esos años, mientras Patricia me humillaba por ser pobre, mientras mi hijo se avergonzaba de mi ropa sencilla, mientras mi nieto me consideraba penosa, yo tenía el poder de comprar la vida de todos ellos 10 veces. Pero el dinero no era el único descubrimiento. El abogado, licenciado Bernardo, hijo del original, ya que el primero había fallecido, me reveló algo aún más impactante cuando lo visité. Doña Elena, su suegro, era un hombre muy adelantado a su tiempo. Dejó instrucciones específicas sobre esos bienes. Usted puede hacer lo que quiera con ellos, pero también dejó algunos, digamos, expedientes sobre personas de la ciudad. Parece que le gustaba saber con quién trataba. Expedientes. Mi suegro, a quien apenas conocí, mantenía registros detallados sobre las familias importantes de la ciudad. ¿Y adivinen? La familia de la novia de Carlos estaba ahí. Leí con atención creciente. La fortuna de los padres de Juliana, esa que Patricia tanto adulaba, tenía origen en un escándalo de corrupción en los años 90. El padre había sido prestanombres en un esquema de desvío de fondos públicos. Habían escapado de la justicia por detalles técnicos, pero los documentos estaban todos ahí. Y no era solo eso. En los archivos actualizados por el despacho, había información sobre el presente. Su empresa estaba al borde de la quiebra, manteniendo apariencias. La boda suntuosa era un intento desesperado de parecer exitosos para atraer nuevos inversionistas. Sentada en el despacho lujoso, con esos papeles en las manos, me reí. Me reí como no me reía en años. Una risa que María después describiría como aterradora y liberadora al mismo tiempo. La familia de nivel, que era demasiado buena para mí, era una farsa. La nuera, que me consideró inadecuada para el ambiente 5 estrellas, se estaba aliando con criminales quebrados. Y yo, la pobre vieja Elena, tenía el poder de destruir a todos con una llamada telefónica. Pero no. Destrucción rápida sería demasiado piadoso. Se merecían algo más. Educativo. Volví a casa y llamé a María. «Amiga, necesito tu ayuda. Vamos a ir de compras». ¿De compras? Elena, ¿estás bien? Nunca he estado mejor. ¿Y sabes esa boda a la que no fui invitada? Bueno, creo que voy a dar un regalo de todas formas. Un regalo que nunca van a olvidar. Del otro lado de la línea, María percibió algo en mi tono de voz. Elena, ¿qué descubriste? Descubrí que la venganza, servida fría y con clase, es el platillo más sabroso que existe. Y también descubrí que nunca es tarde para renacer de las cenizas. Colgué el teléfono y me miré en el espejo. La mujer humillada y quebrada ya no estaba ahí. En su lugar, había alguien que no veía desde hace décadas. Elena, la sobreviviente. Elena, la estratega. Elena, la mujer que estaba a punto de enseñar una lección que quedaría en la historia de la familia para siempre. ¿Pensaron que me habían excluido de la boda? Ay, queridos. No tienen idea del regalo de bodas que la abuela preparó. Sentada en mi sala con María, una taza de té en las manos y una pila de documentos sobre la mesa, comencé a trazar el plan más importante de mi vida. María, que me conocía desde los tiempos de la escuela,
Nunca había visto ese brillo en mis ojos. Elena, me das miedo cuando te sonríes así. Pareces la gata que se comió al canario. No, querida. Parezco la gata que descubrió dónde está la fábrica de canarios. El primer paso era la transformación. Si iba a ejecutar mi plan, necesitaba dejar de ser la Elena invisible. Con parte del dinero, hice cita en el mejor salón de la ciudad, el mismo donde Patricia se arreglaba para humillarme. «Quiero una transformación completa», le dije a la estilista. «Corte moderno, color vibrante, el paquete completo». Después fue el turno de la ropa. Nada extravagante. A los 67 años, tenía suficiente clase para saber que la elegancia no grita. Trajes bien cortados, vestidos de lino, zapatos italianos cómodos. La vendedora de la boutique no podía disimular la sorpresa cuando pasé la tarjeta Black. Pero la apariencia era solo el comienzo. El verdadero plan era mucho más elaborado. Descubrí que el salón de fiestas donde sería la boda pertenecía a una de las propiedades que había heredado. Por años, había sido rentado a una empresa de eventos. El contrato vencía justamente una semana antes de la boda. ¡Qué conveniente! Llamé al abogado. «Licenciado Bernardo, no renovaremos el contrato del Salón Imperial. Tengo otros planes para ese espacio». «Pero, señora, han sido inquilinos por 15 años y ahora ya no lo son. Haga todo legalmente. Quiero el espacio vacío hasta el día 10. El segundo movimiento fue aún más quirúrgico. Descubrí que la empresa de banquetes que Patricia había contratado, el tal Hotel Presidente del que tanto se jactaba, debía 3 meses de renta en otra propiedad mía. ¡Qué negligencia de mi parte no haber verificado eso antes! «Licenciado Bernardo, otro trabajo más. Quiero el cobro inmediato de las rentas atrasadas del Banquetes Presidente. Si no pagan en 48 horas, ejecute la garantía. Ah, y cancele cualquier evento que tengan programado hasta que salden la deuda». María me observaba con una mezcla de admiración y preocupación. «Elena, ¿estás segura de esto? ¿No es muy cruel?» «¿Cruel?» Me reí, pero no había humor en el sonido. Cruel es excluir a la abuela que te crió por vergüenza de que sea pobre. Cruel es mentir, diciendo que es para ahorrarme la pena. Esto, mi amiga, es justicia poética. El tercer paso requirió más investigación. A través de los contactos del licenciado Bernardo, descubrí que el padre de la novia estaba desesperado por inversionistas. Su empresa de transportes debía millones y estaba a punto de declararse en quiebra. Andaba ofreciendo participación societaria a cualquiera que pudiera inyectar capital. Creé una empresa fantasma, Elena Inversiones S.A. de CB. Sencillo, directo, verdadero. A través de intermediarios, hice una propuesta irrechazable. 2 millones de inversión inmediata, a cambio del 51% de la empresa. Aceptó inmediatamente. Ni cuestionó. Tanto era su desesperación. En una semana, yo era la propietaria mayoritaria de la empresa del suegro de mi nieto. El hombre que era de nivel demasiado alto para que yo frecuentara la fiesta, ahora era, técnicamente, mi empleado. Pero la obra maestra del plan vino cuando descubrí algo fascinante en los archivos de mi suegro. La iglesia donde sería la boda, la tradicional parroquia de San José, que solo aceptaba bodas de la élite, había sido salvada de la demolición en los años 70 por una donación anónima. La donación de mi suegro. Y por la ley de la época, los herederos del benefactor tenían derechos especiales sobre el uso del espacio. «Licenciado Bernardo, quiero ejercer mis derechos de benefactora de la parroquia de San José. Creo que puedo vetar eventos que considere inadecuados, ¿correcto?» El abogado verificó los papeles, una sonrisa apareciendo en su rostro normalmente serio. «Técnicamente sí. La señora puede vetar cualquier evento con hasta 24 horas de anticipación». «Perfecto. Pero yo no quería simplemente cancelar la boda. No, eso sería demasiado piadoso. Quería que sucediera. Quería estar ahí. Quería ver la cara de todos cuando descubrieran quién era realmente la vieja Elena. El toque final fue casi poético. Descubrí que Carlos había abierto una pequeña empresa de tecnología con amigos. Estaban buscando inversionistas, sin éxito.
A través de más intermediarios, hice una propuesta. 500.000 pesos de inversión por el 40% de la empresa. Aceptaron con lágrimas en los ojos. Mi nieto, que se avergonzaba de mí, ahora tenía una socia invisible que podría destruir su sueño de un plumazo. María me sirvió más té mientras yo revisaba cada detalle del plan. Elena, todo esto es impresionante. Pero, ¿y después? ¿Cuándo se enteren? Miré por la ventana, viendo la ciudad que por tanto tiempo me trató como ciudadana de segunda. Después, María, van así a aprender la lección más importante de la vida. Nunca, jamás, subestimes a una mujer que sobrevivió a lo peor que la vida puede ofrecer. ¿Y el perdón? Siempre fuiste tan... El perdón es un lujo que solo los respetados se pueden dar. Primero, voy a conquistar el respeto. Después, veremos si se merecen el perdón. Tomé el teléfono y marqué un número que no había usado en meses. Roberto, soy tu mamá. Me enteré de la boda de Carlos. Qué lástima que no fui invitada. Pero no te preocupes, hijo. Voy a mandar un regalo. Un regalo que nunca van a olvidar. Del otro lado, el silencio incómodo lo decía todo. Colgué antes de que pudiera balbucear alguna excusa. El juego había comenzado. Y esta vez, todas las cartas estaban en mis manos. Faltaban 2 semanas para la boda cuando las primeras fichas de dominó comenzaron a caer. Estaba en mi nueva oficina. Sí, renté una oficina en el edificio más elegante del centro, cuando recibí la llamada desesperada de Patricia. «¿Doña Elena? Soy Patricia. ¿Usted está bien?» Su voz temblaba. «¡Qué delicia! Nunca he estado mejor, querida. ¿Por qué la pregunta?» «Es que... bueno, tenemos un problema terrible con el salón de la boda. Dicen que el contrato fue cancelado y no entendemos... Ay, qué lástima. Esos lugares elegantes a veces son tan poco confiables, ¿no? Muy diferente de un patio sencillo, donde gente sencilla como yo haría una fiesta». El silencio del otro lado fue música para mis oídos. «¿Usted no sabría de otro lugar disponible?» «¿Yo? Pero, Patricia, pensé que no querían mi ayuda. Después de todo, soy de otra generación. No entiendo estas cosas modernas de bodas». Fueron sus palabras, ¿no? Podía oír su respiración pesada. «Doña Elena, si usted supiera de algo...» «Buena suerte, querida. Estoy segura de que ustedes, con todos los contactos de nivel que tienen, van a resolver». Colgué. María, que estaba conmigo, casi escupió el café. «Elena, estás terrible». «Todavía no, querida. Todavía no». Al día siguiente fue el turno del banquete. Roberto apareció en mi departamento viejo. Lo mantuve justamente para este momento. Abrí la puerta y vi a mi hijo por primera vez en meses. Casi no me reconoció. «¿Mamá? Estás... diferente. El luto envejece, hijo. Luto por la familia que pensé que tenía». Tragó saliva. «Mamá, necesitamos platicar. El banquete de la boda. ¿Fue cancelado? ¡Qué tragedia! Pero ustedes no querían el presidente. ¿El mejor? ¿El más elegante? Mamá, por favor. Carlos está desesperado. Juliana está llorando». Serví café en la cafetera vieja, en esas tazas desportilladas de las que él tenía tanta pena. «Siéntate, Roberto. Vamos a platicar como familia». «Ay, espera. Yo ya no soy familia, ¿verdad? Soy demasiado inadecuada para el ambiente 5 estrellas». Se puso blanco. «Usted oyó... toda la ciudad oyó, hijo. Tu esposa se encargó de anunciarle a todo mundo cómo la pobre vieja Elena sería una pena en la boda del nieto». «Mamá, no fue así». «¿Ah, no? Entonces, ¿cómo fue? Explícame cómo la mujer que los crió a ti y a tu hijo sola no merece ni una invitación». Roberto comenzó a llorar. Hombre de 45 años, llorando en la mesa de la cocina como cuando era niño y había hecho algo malo. «Mamá, perdóname. Patricia... ella... Patricia nada. Tú eres mi hijo. Tú permitiste que esto pasara. Tú escogiste su lado. ¿Qué quiere que haga?» Me levanté y fui hacia la ventana. «Quiero que sientas en carne propia lo que es ser excluido, humillado, tratado como menos. Quiero que entiendas que las decisiones tienen consecuencias. Mamá, por favor, la boda va a suceder. No te preocupes, pero como ustedes se lo merecen».
Después de que se fue, destrozado, llamé a mi nuevo proveedor de banquetes, un pequeño empresario honesto que estaba empezando. «Señor Marcos, ese evento del que platicamos, puede preparar todo. Comida sencilla, sabrosa, honesta. Nada de 5 estrellas. Comida de gente sencilla». La semana de la boda llegó con la familia en pánico total. El salón fue mágicamente liberado. Por mí, claro. Pero solo se enteraron la víspera. El banquete de última hora era básico. La decoración, sencilla. Todo exactamente como sería apropiado para la gente sencilla que tanto despreciaban. Pero la mejor parte vino cuando el padre de la novia, mi nuevo socio, recibió la noticia de que la inversionista misteriosa quería conocerlo. El día de la boda. «Imposible», le respondió al intermediario. «Es la boda de mi hija». La señora fue muy clara. O la reunión es hoy, o retira la inversión. La empresa quiebra el lunes. Viendo desde lejos, tenía cámaras instaladas en todas mis propiedades ahora. Vi la desesperación apoderarse de todos. La familia de nivel, descubriendo que estabas a merced de fuerzas que no controlaba. En la mañana de la boda, hice mi jugada final. Llamé a la iglesia y ejercí mi derecho de benefactora. «Padre Antonio, aquí Elena Oliveira. Sobre la boda de hoy, señora Oliveira, qué honor. Nos enteramos de sus donaciones recientes. La reparación del techo, sí, padre. Pero sobre la boda, me gustaría hacer una petición especial. Durante la ceremonia, me gustaría que usted mencionara la importancia de la familia. Toda la familia. Y que le recordara así a los novios que excluir a quienes nos aman es el mayor pecado contra el amor. Por supuesto, señora. Será un honor». Me miré en el espejo una última vez. Vestido azul marino elegante, cabello perfectamente arreglado, maquillaje discreto pero impecable. La vendedora de dulces había muerto. En su lugar estaba Elena Oliveira, la mujer que estaba a punto de enseñar una lección inolvidable sobre respeto, familia y las consecuencias de la ingratitud. El show estaba a punto de comenzar. Y yo tenía el mejor asiento de la casa. El asiento del poder. El 15 de junio amaneció soleado, como si hasta el cielo conspirara para hacer mi venganza aún más memorable. A las 2 de la tarde, hora marcada para la ceremonia, estaba estratégicamente posicionada en el café frente a la iglesia, observando el caos controlado que había orquestado. Los primeros en llegar fueron los padres de la novia. El señor Augusto Menéndez, el empresario de nivel, estaba visiblemente abatido. El teléfono no paraba de sonar, mis intermediarios asegurándose de que no olvidara la reunión pactada. Vi cuando discutió con su esposa, gesticulando desesperado. «Pero Augusto, es la boda de nuestra hija. ¿No entiendes, Carmen? Si esa inversionista retira el dinero, perdemos todo. Todo». Patricia llegó después, y casi no la reconocí. La siempre impecable nuera estaba desgreñada, el vestido caro arrugado de un lado. Roberto la seguía como perro regañado. Ella gritaba por teléfono al banquete sobre algún problema con la entrega. Pero fue la llegada de Carlos lo que me conmocionó. Mi nieto, el niño que crié, bajó del coche con expresión de quien va a un funeral, no a una boda. La novia, Juliana, lloraba discretamente. El maquillaje caro ya corrido antes de entrar siquiera a la iglesia. María, sentada a mi lado tomando capuchino, apretó mi mano. «Todavía es tiempo de parar, Elena». «¿Parar? ¿Ahora que se está poniendo interesante?» A las 2:30, con todos ya impacientes dentro de la iglesia, hice mi entrada triunfal. El silencio fue absoluto. Cada cabeza volteó a verme caminar por el pasillo central. Elena, la vendedora de dulces, transformada en una señora elegante que irradiaba poder y confianza. Vi el shock en la cara de Patricia, el pavor en los ojos de Roberto, la confusión en el rostro de Carlos. Caminé hasta la tercera banca, lugar de honor reservado para familia cercana, y me senté con la gracia de una reina. El padre Antonio, siguiendo mis instrucciones, inició la ceremonia con palabras certeras. «Queridos hermanos, estamos aquí reunidos para celebrar el amor. Pero,
¿Qué amor es ese que excluye? ¿Qué amor es ese que se avergüenza de las propias raíces? El verdadero amor abraza a toda la familia. Honra los sacrificios de quienes vinieron antes. Vi a Patricia ponerse lívida. Roberto se hundió en la banca. Carlos me miraba con lágrimas en los ojos, finalmente entendiendo la dimensión de lo que habían hecho. A la mitad de la ceremonia, el teléfono de Augusto vibró insistentemente. Trató de ignorarlo, pero yo sabía lo que era. Ultimátum final. O salía ahora a la reunión, o la empresa quebraba el lunes. Vi el momento exacto en que se quebró. Se levantó en medio de los votos, le susurró algo a la esposa horrorizada y salió prácticamente corriendo. La novia comenzó a llorar compulsivamente. «¡Papá! ¡Papá, regresa!». El padre confundido trató de continuar, pero el ambiente estaba destruido. Fue cuando me levanté. «Padre, si me permite...». Caminé hasta el altar. El silencio era sepulcral. «Juliana, querida, tu papá tuvo una emergencia de negocios. Parece que los inversionistas no esperan, ni por bodas. Qué falta de consideración, ¿no?». Me dirigí a la congregación, mi voz clara y fuerte. «Familia, qué palabra tan bonita. Familia es quien está a nuestro lado cuando necesitamos. Familia no se avergüenza de nosotros por ser sencillos. Familia no nos excluye por no ser de nivel». Miré directamente a Patricia. Hace 2 semanas, en el mercado de San Juan, oí a alguien decir que sería cruel exponerme a este ambiente, que yo, una pobre vieja, me sentiría incómoda entre gente tan fina, que era mejor ahorrarme esa humillación. Su cara estaba blanca como papel. Pues bien, aquí estoy. Y saben, no me siento incómoda. ¿Saben por qué? Hice una pausa dramática, saboreando cada segundo. Porque descubrí que el dinero no compra clase, que fingir tener lo que no se tiene no impresiona a nadie, y que despreciar a quien te amó es la mayor pobreza que existe. Carlos se levantó, las lágrimas corriendo libres ahora. «Abue». Levanté la mano, silenciándolo. Todavía no termino. Me dirigí al padre. «Padre Antonio, ¿sabía usted que la iglesia necesita reparaciones urgentes? Pues me gustaría anunciar, aquí, delante de todos, una donación de 500.000 pesos para las obras». Jadeos de sorpresa resonaron por la iglesia. «Ah, ¿y Patricia? ¿Ese salón maravilloso que casi perdieron? Es mío. ¿El banquete que tuvo problemas? Debía renta en otra propiedad mía. Qué curioso cómo da vueltas el mundo, ¿no?». Roberto se levantó, las piernas temblorosas. «Mamá, ¿cómo se hizo rica la vendedora de dulces? Historia larga. Pero lo importante no es el dinero, es lo que hacemos con él. Y con el poder». Miré a Augusto, que había regresado, derrotado, después de firmar los papeles que lo convertían en mi empleado. «Señor Augusto, ¿pudo resolver su problema?». Me miró fijamente, la ficha finalmente cayendo. «Era usted Helena Inversiones, a sus órdenes. Ahora soy su socia mayoritaria. Espero que podamos trabajar bien juntos. Después de todo, ahora somos familia, ¿no?». Se instaló el caos. Juliana se desmayó. Patricia comenzó a hiperventilar. Roberto trataba de procesar la información, pero fue Carlos quien me sorprendió. Atravesó el altar, ignorando a la novia desmayada, y se arrodilló frente a mí. En plena iglesia, delante de todos, mi nieto orgulloso se arrodilló. «Perdón, abue. Perdón por todo. Fui un monstruo. Permití que la excluyeran. Me avergoncé de la mujer que me crió. No merezco su perdón». Pero su voz se quebró, y por primera vez en semanas sentí mi corazón ablandarse un poco. «Levántate, Carlos. Los hombres de bien no se arrodillan». Lo ayudé a levantarse y lo miré a los ojos. Los mismos ojos de mi Antonio. «El perdón no se implora, se conquista. ¿Quieres mi perdón? Demuestra que lo mereces». Me dirigí a la congregación en shock. Esta boda queda suspendida. Cuando esta familia aprenda lo que significa respeto, amor verdadero y gratitud, entonces podremos hablar de celebración. Hasta entonces, caminé hacia la salida, deteniéndome solo para susurrar en el oído de Patricia. «Gente sencilla, ¿eh? Pues esta gente sencilla ahora controla su futuro. Bienvenida a mi mundo.
Querida, salí de la iglesia con la cabeza en alto, dejando atrás el caos que había sembrado. María me esperaba afuera, una sonrisa orgullosa en el rostro. ¿Y ahora, Elena? Ahora, querida, van a aprender que la vida da vueltas y que la rueda de la fortuna puede aplastar a quien está arriba. Mientras caminábamos hacia mi coche nuevo, un Mercedes discreto pero imponente, oí los gritos y discusiones viniendo de dentro de la iglesia. La familia perfecta, de nivel, estaba hecha pedazos. ¿Y yo? Yo apenas estaba comenzando. Las 2 semanas siguientes a la boda interrumpida fueron un espectáculo de derrumbe que observé desde mi nueva oficina, con vista a la ciudad. Como CEO de Elena Inversiones, tenía trabajo que hacer y lecciones que enseñar. La primera en caer fue Patricia. Descubrí que mantenía una boutique de diseñador con dinero desviado de la empresa donde trabajaba. Con una simple auditoría que solicité como nueva socia de la empresa del suegro de Juliana, donde ella era gerente financiera, aparecieron los faltantes. 500.000 pesos en 5 años. «Doña Elena, por favor», imploró en mi oficina, irreconocible sin la pose de superioridad. «Tengo familia. Roberto me va a dejar. Voy a perder todo». «¿Familia?», respondí, sin levantar los ojos de los documentos. «Qué interesante que use esa palabra. Familia es algo que se respeta, Patricia, no algo que se desecha cuando ya no conviene. Yo me equivoqué, lo reconozco, pero usted no puede destruir mi vida». Finalmente la miré. La mujer que me humilló por años estaba destruida, el rostro hinchado de llorar, la ropa cara arrugada. «Yo no estoy destruyendo nada, querida. Tú misma construiste tu ruina. Yo apenas aceleré el proceso. Tienes 2 opciones, prisión o arreglo. Si confiesas todo y devuelves el dinero, no presento denuncia. Pero tendrás que vender todo. La casa, los coches, las joyas, todo». Vi el momento exacto en que su orgullo se quebró completamente. «Yo acepto». «Ah, ¿y Patricia?» «Vas a trabajar para pagar el resto de la deuda. ¿Sabes dónde? En la sucursal que estoy abriendo, como auxiliar de intendencia. Después de todo, la gente sencilla se conforma con poco. ¿No fue lo que dijiste? Roberto fue el siguiente. Mi propio hijo descubrió de la peor forma que toda su vida dependía de las conexiones de su esposa. ¿Su trabajo? En la empresa de un amigo del suegro de Juliana. Con la familia Menéndez en desgracia y Patricia expuesta como ladrona, fue despedido sumariamente. Apareció en mi departamento viejo a medianoche, borracho y llorando. «Mamá, mamá, perdóname. Fui un hijo horrible. Permití que ella la alejara de mí. Me avergoncé de usted». «¿Vergüenza?», pregunté sirviendo café fuerte. «¿Vergüenza de qué exactamente, Roberto?» De todo. De que vendiera dulces, de nuestra ropa vieja, de nuestro departamento. Quería tanto ser alguien. Y lo lograste. Te convertiste en un hombre que niega a su propia madre. «Felicidades», sollozó como el niño que una vez fue. «¿Qué hago ahora? Perdí todo. Trabajo, dignidad. Patricia confesó que robaba. Dios mío, dormía con una criminal. Vas a hacer lo que yo hice cuando murió tu padre. Levantarte y luchar. Pero esta vez, con humildad. Te conseguí trabajo. Asistente administrativo en mi empresa. Sueldo inicial básico. Vas a aprender a valorar cada peso. La familia Menéndez se desplomó espectacularmente. Con la empresa bajo mi control, implementé una auditoría forense completa. Los esquemas aparecieron como hongos después de la lluvia. Augusto fue acusado por evasión fiscal, lavado de dinero y asociación delictuosa. «Usted destruyó a mi familia», gritó Carmen Menéndez cuando la saqué del penthouse, que estaba a nombre de la empresa. «No, querida. Ustedes se destruyeron solos. Yo solo mostré la verdad. ¿Sabe cuál es la diferencia entre nosotras? Yo construí mi vida con trabajo honesto. Ustedes construyeron una mentira. Juliana, la novia abandonada en el altar, descubrió que sin el dinero del padre y sin el estatus, sus amigos desaparecieron. Las mismas personas que la adulaban ahora se cambiaban de banqueta para no saludarla.
Pero fue Carlos quien más me sorprendió. Después de la boda desastrosa, hizo algo que no esperaba. Apareció todos los días en la puerta de mi oficina por un mes. No pedía entrar. Solo dejaba flores, no caras, simples margaritas, con papelitos. Día 1 sin usted. La extraño. Día 15 sin abrazar a mi abuela. Duele. Día 30. Ahora entiendo el dolor que causé. En el día 31 permití que entrara. Abue, no vine a pedir perdón. Vine a pedir una oportunidad de merecer perdón. Estaba diferente. Más flaco, ojeras profundas, pero algo en la mirada había cambiado. La arrogancia había desaparecido. Terminé con Juliana. No por el dinero, por el carácter. Vi cómo ella y su familia trataban a la gente. Vi cómo yo la traté a usted. Me dio asco de mí mismo. ¿Y qué piensas hacer? Trabajar. Aprender. Demostrar que el nieto que usted crió todavía existe en algún lugar dentro de mí. ¿Puedo trabajar en su empresa? Cualquier puesto. Hasta barrer. Por primera vez en meses, sonreí de verdad. No necesitas barrer, pero empezarás desde abajo. ¿Y Carlos? Nada de trato especial por ser mi nieto. No quiero trato especial. Quiero una oportunidad de reconquistar mi lugar en su vida. Mientras observaba a mi familia aprender de la forma más dura posible el valor del respeto y la gratitud, recibí una visita inesperada. Doña Mercedes, mi vecina fiel. Elena, vine a felicitarte. Y a avisarte. Toda la ciudad está hablando. Te volviste leyenda. La mujer que tumbó a los poderosos. No tumbé a nadie, Mercedes. Solo mostré que el verdadero poder no está en el dinero o el estatus. Está en el carácter, en el trabajo honesto, en la dignidad. ¿Y ahora? ¿Ya los perdonaste? Miré por la ventana, viendo la ciudad que fue testigo de mi humillación, y ahora veía mi triunfo. El perdón se construye, Mercedes, ladrillo por ladrillo. Ellos apenas están empezando la obra. 6 meses después de la boda que no hubo, yo era irreconocible. No solo por fuera, aunque mi transformación física era notable, sino por dentro. La Elena que aceptaba migajas de amor había muerto definitivamente. En su lugar, nació una mujer que descubrió su valor a los 67 años. Mi empresa prosperaba. Elena Inversiones se convirtió en referencia en recuperación de empresas familiares quebradas. ¿Mi especialidad? Comprar negocios destruidos por la avaricia y transformarlos en empresas éticas y rentables. La ironía no se me escapaba. Fue una mañana de octubre que recibí la visita que cambiaría la segunda fase de mi venganza, que era, en realidad, mi reconstrucción. ¿Doña Elena? Me llamo Laura Sampayo. Soy periodista de la revista Ejecutivos. Nos gustaría hacer un reportaje sobre usted. La empresaria que nació a los 67 años. Me reí. No nació, querida. Renació. Hay una diferencia. La entrevista duró 3 horas. Conté todo. Los años de sacrificio, la exclusión, el descubrimiento de la herencia, la venganza calculada. Laura escuchaba fascinada. ¿No tiene miedo de parecer vengativa? ¿Vengativa? Yo lo llamo justicia. ¿Sabe cuál es la diferencia entre venganza y justicia? La venganza destruye. La justicia enseña. Todos los que destruí hoy son mejores personas. Puede preguntarles. Y era verdad. Roberto, trabajando honestamente por primera vez en años, había descubierto talentos que ni sabía que tenía. Sin la mujer manipuladora y las facilidades, floreció. Se convirtió en mi mejor gerente de proyectos. «Mamá», me dijo en una de nuestras comidas semanales, tradición que retomamos, «por primera vez en la vida, siento orgullo de lo que hago, de lo que conquisto con mi trabajo. Siempre tuviste potencial, hijo. Solo estaba enterrado bajo capas de vergüenza y ambición mal dirigida». Patricia era otro caso de transformación forzada. Después de 6 meses como auxiliar de intendencia, demostrando que podía ser confiable, la ascendí de asistente administrativa. La mujer que me despreciaba por ser sencilla, descubrió la dignidad del trabajo honesto. Doña Elena me buscó llorando. Lo entendía todo mal. Creía que el valor estaba en lo que vestimos, donde vivimos.
Usted me enseñó que el valor está en lo que somos. Todavía estás aprendiendo, Patricia, pero vas por buen camino. Carlos fue mi mayor sorpresa. No solo trabajó duro en la empresa, sino que usó sus conocimientos de tecnología para modernizar nuestros procesos. Pero más que eso, volvió a ser el nieto cariñoso que yo había criado. Todos los domingos, sin falta, aparecía con comida. No de restaurante elegante, comida que él mismo cocinaba, siguiendo las recetas que yo le había enseñado años atrás. Abue, ¿se acuerda cuando me enseñó a hacer este pollo? Tenía 10 años. Me acuerdo. Llenaste toda la cocina de harina. Reímos juntos, y era una risa limpia, sin culpa ni resentimiento. El reportaje de la revista causó furor. El título era impactante. De vendedora de dulces a empresaria millonaria. La historia de Elena Oliveira y la venganza que se volvió redención. Recibí cientos de mensajes. Mujeres de todo México, identificándose con mi historia. Madres abandonadas, abuelas olvidadas, mujeres desechadas después de una vida de sacrificios. Fue cuando tuve la idea que daría nuevo sentido a mi fortuna. Creé la Fundación Renacer, dedicada a mujeres mayores de 50 años en situación de vulnerabilidad. Ofrecíamos no solo ayuda económica, sino cursos, apoyo psicológico y principalmente rescate de la dignidad. María, le dije a mi fiel amiga, ahora vicepresidenta de la Fundación, quiero que cada mujer que pase por aquí salga sabiendo su valor, que nunca es tarde para empezar de nuevo. La inauguración de la Fundación fue un evento. Y sí, me encargué de que fuera en el mismo salón donde la boda de Carlos habría ocurrido. La ironía poética me agradaba. Para mi sorpresa, la familia Menéndez apareció. Augusto, cumpliendo condena en régimen abierto, se acercó humilde. Doña Elena, vine a agradecer. Usted destruyó mi vida de mentiras, pero me dio la oportunidad de reconstruir con verdad. Juliana también vino, diferente. Trabajaba ahora como maestra en escuela pública, descubriendo una vocación que el dinero del padre había sofocado. Doña Elena, ¿puedo ser voluntaria en la fundación? Aprendí tanto sobre humildad. Todos los que aprenden de sus errores son bienvenidos aquí, Juliana. Pero el momento más emotivo fue cuando subí al estrado para el discurso de apertura. Miré al público, empresarios, autoridades, prensa, y mi familia en primera fila. No por obligación o apariencia, por amor reconquistado. Hace un año, descubrí que mi familia se avergonzaba de mí, que era demasiado inadecuada, demasiado pobre, demasiado sencilla para su mundo. El dolor casi me quebró, casi. Hice una pausa, viendo a algunas mujeres en el público secándose las lágrimas. Pero descubrí algo poderoso. Nunca es tarde para renacer. A los 67 años, cuando muchos creen que la vida se acabó, la mía apenas comenzó. Y si yo pude, cualquiera de ustedes puede. Esta fundación es para todas nosotras que fuimos desechadas, humilladas, olvidadas, para demostrar que nuestro valor no disminuye con la edad. Al contrario, somos como el tequila. Mejores con el tiempo. El aplauso fue ensordecedor. Carlos subió al estrado y me abrazó, llorando. Me susurró al oído. Abue, usted es mi heroína. Siempre lo fue, pero yo era muy ciego para verlo. Esa noche en mi departamento nuevo, cómodo pero sin ostentación, reflexioné sobre el viaje. La venganza se había transformado en algo mayor, en redención, en propósito. Sonó el teléfono. Era Roberto. Mamá, se me olvidó decirle hoy. La amo. Y tengo orgullo de ser su hijo. Colgué con lágrimas en los ojos. Lágrimas buenas, de sanación. A los 67 años, no solo había recuperado a mi familia. Había descubierto que el mejor momento para renacer es exactamente cuando creemos que todo se acabó. 2 años han pasado desde el día que me enteré de la boda de Carlos. 2 años que parecieron 2 vidas enteras. Hoy, a los 69 años, miro hacia atrás y apenas reconozco a la mujer que lloró en el suelo del mercado de San Juan. Es domingo por la mañana, y mi casa está llena. No el departamento viejo donde crié a mi hijo sola, sino la casa nueva que compré. Con jardín,
donde cultivo las mismas flores que amaba mi madre. La mesa está puesta para 12 personas y el olor de pollo en mole llena el ambiente. «Abue, ¿dónde pongo la ensalada?», pregunta Carlos desde la cocina, usando el delantal que le regalé en Navidad. «Al lado del arroz, mi hijo. Y cuidado con la salsa». Ahora es director de tecnología de mi empresa. Ganó el puesto por mérito, no por parentesco. Se casó hace 6 meses con Marina, una maestra que conoció en la fundación. Una muchacha sencilla, honesta, que lo ama por lo que es. Roberto llega con Patricia. Sí, siguieron juntos. La pareja que conocí ya no existe. En su lugar, 2 personas que aprendieron el valor del trabajo honesto y el amor verdadero. Patricia trae su famoso pay de limón, receta que aprendió conmigo. Doña Elena, lo hice con todo cariño, dice. Y el cariño es genuino ahora. Juliana viene después con el nuevo novio, un médico del IMSS que conoció dando clases. Augusto y Carmen llegan al último. Humildes, agradecidos por ser incluidos en esta nueva familia que construimos sobre las cenizas de la anterior. Pero la mejor parte viene cuando Marina pone algo en mis brazos. Elena Junior, mi bisnieta de 3 meses. Miro esos ojitos curiosos y veo el futuro. Esta aquí va a saber desde chiquita el valor de la familia verdadera. Le susurro a la bebé. Durante la comida, las pláticas fluyen naturales. Ya no hay fingimientos, apariencias que mantener. Hablamos de la fundación. Ya atendemos más de 500 mujeres. De los proyectos de la empresa, de la vida real, con sus alegrías y desafíos. «Mamá», Roberto levanta la copa, «un brindis por usted, por la mujer que nos enseñó la lección más valiosa de la vida». «¿Qué lección?», pregunto, aunque sé la respuesta. Que el amor verdadero no se mide por lo que tenemos, sino por lo que somos. Que familia de verdad no es la que impresiona a otros, sino la que se ama en los momentos difíciles. Todos brindan, y veo lágrimas en varios ojos. Son lágrimas de gratitud, de amor reconquistado. Después de la comida, mientras todos ayudan con los trastes, otro cambio significativo. Carlos se acerca. «Abue, ¿le puedo contar un secreto? Siempre, mi nieto. Marina está esperando otro bebé. Si es niño, se va a llamar Antonio, como el bisabuelo. Si es niña, ¿Elena?», adivino, el corazón acelerado. «Elena Victoria, porque usted nos enseñó que siempre se puede ganar, sin importar la edad». Abrazo a mi nieto, y en ese abrazo está todo el perdón, todo el amor, todo el viaje que recorrimos, del dolor a la sanación, de la humillación al respeto, de la venganza a la redención. Al atardecer, sola en el jardín, pienso en ti, Antonio. Lo logré, mi amor. Usé tu regalo no para destruir, sino para construir, para enseñar, para amar mejor. El viento mece las flores y sonrío. A los 69 años, descubrí que la mejor venganza no es la destrucción de quienes nos lastimaron. Es volvernos tan plenos, tan realizados, tan amados, que el pasado pierde completamente el poder sobre nosotros. Y así, con la casa llena de amor verdadero y la certeza de que mi legado continuará, cierro esta historia. Para todas ustedes que se sienten invisibles, desechadas, inadecuadas, nunca es tarde. Nunca es tarde para renacer, para exigir respeto, para encontrar su valor. Nunca es tarde para ganar.